Una de dos es un compromiso colectivo de todo el sector, impulsado por Más Mujeres Creativas, el Club de Creativos y Diageo, para conseguir que en 2030 haya una de dos directoras creativas en nuestra industria. Como parte de su iniciativa para el Día C, hecho por una tía, Más Mujeres Creativas y una de dos nos traen este año al artista María Arnal, con una conferencia performativa sobre los misterios de la voz. La precede Belén Coca, presidenta de Más Mujeres Creativas. Este es el tercer año que tengo el gran honor y la responsabilidad de salir a este escenario en representación de todas mis compañeras y socias y todas las compañías e instituciones que forman parte de una de dos y que están aquí orgullosamente representadas, con Más Mujeres Creativas, Diageo y el Club de Creativos al frente. Ahora me tocaría dar lo que el año pasado denominé la chapa de las creativas, pero esta vez quizá porque no son todavía las 12 y puedo imaginar la resaca en esos cuerpos. No quiero abrumaros con datos o no un recuento de todo lo que hemos hecho en el último año de una de dos. Que sí, que no hemos parado de lanzar iniciativas, que somos cada vez más y que estamos construyendo juntos una industria, una comunicación para las marcas y una sociedad en la que las mujeres estarán mejor representadas. Y que bla, 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 bla. Pero hoy prefiero pasar de los discursos abstractos a los hechos concretos. Hoy quiero reivindicar el trabajo de algunas mujeres creativas con nombre y apellido que están, junto con otras muchas, reinventando el futuro con su talento y también con el impulso de una de dos. No sé si os habéis fijado, los que ya estabais sentados en la sala, en el ideón que acabamos de ver justo antes en el vídeo anterior. Se trata de Diva, un proyecto creado por María Sauquillo, directora creativa de The Cocktail, parte de VML, y lanzado con la ayuda de unas cuantas creativas más. La idea de María de crear el primer ChatGPT entrenado para buscar referencias publicitarias nació y creció en el marco del curso Creativas Visibles de Natalia Mirapage para una de dos y nos demuestra que cuando al talento femenino se le dan alas pueden suceder cosas maravillosas. Justo eso es lo que nosotras intentamos hacer con nuestro programa, para que todas las personas que tenéis poder en esta industria os deis cuenta de la riqueza de ideas creativas y de negocio que nos perdemos si las mujeres no encuentran en las agencias las oportunidades para brillar que merecen y necesitan. Diva es uno de los trabajos seleccionados por la iniciativa Hecho por una tía, una muestra que podéis ver en el foyer del Cursal y en nuestras redes. Están realizados por creadoras y creativas como Isabelita Virtual, Joana Josca, Andrea Pérez y Elena Gil San Nicolás y plantean distintas versiones y reflexiones sobre nuestra evolución como sociedad, utilizando en muchos casos la tecnología como herramienta. Por supuesto, también son tías chulísimas las que han creado esta campaña y son un equipazo de We Are Social, agencia una de dos, con Elena Domínguez a la cabeza como directora creativa. Ellas nos han invitado a soñar con un mundo ampliado por una mirada colectiva y femenina. Porque ahora que celebramos el 25 aniversario del Club de Creativos, queremos lanzar un mensaje de cara a los próximos 25 años. Aparte de que el Club de Creativos empieza a llamarse Club de la Creatividad, por favor. ¿Qué digo yo? Las mujeres y nuestros puntos de vista somos irreemplazables hoy, pero lo seremos aún más en un mañana marcado por la IA. Estamos ya aportando todo nuestro talento y traemos una energía de transformación brutal a un mundo lleno de industria que no sé si os habéis dado cuenta, pero se pone bastante difícil para todos y para todas, como lo han demostrado los datos de nuestro estudio ¿Por qué te vas? En el marco de este mensaje, la ponente que hemos invitado a este día C, en colaboración con el Club de Creativos, nos inspira porque su trabajo habla de humanidad y de futuro, de sensibilidad, pero también de fuerza arrolladora. María Arnal no solo es una de las cantantes y compositoras más innovadoras del panorama musical actual, sino una investigadora interesada por la intersección del arte,
la voz humana y la tecnología. Ella es una de esas creadoras sin límites que representan esta nueva oleada de mujeres que quieren romper esquemas y reinventar el futuro, estableciendo sus propios modos de hacer. Además, María nos trae una experiencia muy especial que demuestra el inmenso potencial del espíritu una de dos. ¿Os imagináis el poder que tendríamos si unimos toda la diversidad de nuestras voces para crear un futuro más brillante y más humano? Con vosotros, vosotras, vosotres, María Arnal.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber cantado. He oído que estáis de resaca, así que gracias, gracias. Esta mujer, esto que acabamos de hacer es una meditación sónica que me he inventado a partir de una de las meditaciones sónicas de esta mujer, Pauline Oliveros, una pionera de la música electrónica y también una pensadora sobre el sonido. Ella fue quien acuñó este término, el deep listening. Es una práctica, esta escucha profunda, una práctica que consiste en practicar justamente ejercicios para aprender a escuchar mejor. Ella creía que la escucha, el sentido de la escucha podía conectarnos con el mundo de una manera totalmente diferente. Y no sé si sabéis que el oído es el primero de los 5 sentidos que se desarrolla dentro del vientre materno, que los primeros sonidos que escuchamos los humanos son los producidos por los cuerpos de nuestras madres, el rugido de la sangre, el ritmo de su cuerpo, de su corazón o de sus intestinos, la vibración de su voz. En 1990, un estudio enregistró los volúmenes dentro del útero de hasta 88 decibelios. El sistema auditivo de un fetus deviene totalmente funcional a las 25 semanas de la concepción. Escuchamos incluso antes de que tengamos órganos auditivos completamente desarrollados. Pero ¿cómo se produce la escucha dentro del útero? Se produce por conducción ósea. Escuchamos las vibraciones del sonido a través de los huesos de nuestra cabeza y no a través del oído. Y es por eso que cuando nacemos ya tenemos preferencia por una voz, la voz de nuestra madre, porque la hemos escuchado. Vivimos los primeros 9 meses, perdón. Vivimos los primeros 9 meses de nuestras vidas dentro de un útero sónico, inmersos en un disco de ambient, ¿no? Con estos drones y con estos sonidos graves que nos vienen del estómago y de la sangre de nuestra madre. El oído es el más rápido de todos los sentidos y en condiciones ideales podemos detectar una luz que dure solo 25 milisegundos. El tacto solo puede gestionar una sensación a partir de 50 milisegundos. El olfato y el gusto son mucho más lentos y pueden tardar más de un segundo a reaccionar a una nueva sensación. Pero el oído es mucho más rápido. Tiene una resolución temporal de solo 3 milisegundos, una diferencia muy grande con respecto al resto de sentidos. El oído es la única herramienta que tenemos para conectar con el mundo que nos rodea desde muy temprano. Esta mujer sabía todo esto y por eso para mí es una gran inspiración y he querido empezar esta conferencia hablando de ella y honrando su investigación. Pero tenemos una herramienta que es nuestra voz. La voz humana, una herramienta súper sofisticada, el instrumento musical más antiguo que existe, que aquí lo explica muy bien, este es David Attenborough, biólogo, que explica curiosidades desde el punto de vista de la biología evolutiva en una conversación con Björk que podemos escuchar. This extraordinary range of sound. It can't be just an accident. That range of sound was, at one time or another, valuable and functional, and that you are exploiting it in a way which would have made sense ancestrally. That makes a lot of sense. Aquí lo que le explica David es que nuestra laringe humana tiene una capacidad de emitir un rango de sonidos muchísimo más extraordinario, amplio, que el que usamos para cantar y para hablar. Sobre todo para hablar. Es decir, que de alguna manera, cuando hace millones de años y nuestra laringe se estaba desarrollando, todos fuimos antes cantantes que parlantes.
Eso es divertido porque como cantante soy a la vez mi instrumento, soy quien canto, emito el sonido, pero también lo hacemos resonar. Y eso no me hace a mí diferente de todos vosotros, porque también habéis sido cantantes antes que parlantes. Pero se produce esta extraña cosa que cuando cantamos no podemos escucharnos del todo bien nuestras propias voces. Por eso, cuando cantamos en coro, se produce algo mágico. Aquí en esta foto estoy yo, está también mi hermana pequeña, mi mejor amiga. Este es un coro en el que fui muy feliz cuando era pequeña y que de alguna manera siento que en todos estos proyectos que ahora os explicaré, que he estado haciendo alrededor de la voz como objeto, siento que de alguna manera todos me llevan a las sensaciones que vivía cuando cantaba en este coro. Esto es en un lugar es un icono de la catalanidad, porque es el Palau de la Música de Barcelona y cuando es la primera vez que canté allí. Y no sé si me encontráis, si queréis os digo, estoy allí, en la tercera de la segunda fila. No vamos a entrar en los uniformes. Pero la historia de la voz es magnífica, es misteriosa, es divertidísima. Estas formas, no sé si imagináis que pueden ser, son formas orgánicas. Estas formas se llaman flores de voz y así les puso este nombre su creadora. Esta mujer se llamaba Margaret Watts Hughes y en 1885 publicó una investigación. Ella era cantante y tenía una vocación también científica y de investigadora muy fuerte. Y publicó una investigación que llamó El eidófono y las flores de voz. Básicamente ella se construyó un instrumento para poder entrenar su voz, para poder visualizar la potencia de su voz, para, por ejemplo, entrenar el vibrato, ¿vale? El vibrato es un efecto en el que oscilamos entre dos notas, cuanto más rápido mejor, y eso realmente dota de muchísima expresividad y potencia pues una nota, ¿no? Una nota muy larga. Pero para hacer eso tienes que saber controlar muy bien tu aire, el diafragma y todas estas cosas de cantantes. Pues ella quería construirse un instrumento, ¿no? Así como un científico quiere entender bien cómo ver las células, ¿no? Y construye un microscopio o un telescopio, ¿no? Todos son prótesis de alguna manera que amplifican nuestra capacidad de sentir, ¿no? De sentir el mundo y de percibirlo. Ella se inventó pues, lo que serían unas pesas para su cuerpo, para su voz. Esto finalmente fue eidófono. El eidófono es un dispositivo con el que se entrenaba la potencia de su voz. Y con él acabó de alguna manera siendo la primera en proponer una manera de visualizar el sonido en real time y visualizando su propia voz. Esto también son unos dibujos hechos con su voz y ahora sé que es muy abstracto, ahora os enseñaré cómo lo hacía. Esta era Margaret, de Londres. Bien, aquí veis. Estos son 4 tipos diferentes de eidófonos con la misma manera de funcionar. Un tubo que conecta con la boca, ella cantaba y entonces el recipiente vibraba. Encima de este recipiente, de este bol, ella ponía una superficie tipo látex, lo que tuvieran el material que tenían en ese momento, y encima ponía unas semillas. Investigó con muchísimos materiales y en su investigación habla un poco de estos materiales, de cuáles le funcionaron mejor, cuáles peor. Trabajó también con tinta, con leche y con ellos. Como era cantante y conocía bien su cuerpo y las técnicas, fue capaz de dibujar todas estas formas orgánicas. Ella creía que había una relación divina, ¿no? Holística, de conexión entre la voz humana y el mundo natural, ¿no? Por eso flipó y era como su pasión que todas estas formas tuvieran
formas reconocibles en la naturaleza, ¿no? Un árbol, un pensamiento, la flor, una margarita. Y en el libro es muy bonito, yo he intentado hacerlo y es muy difícil técnicamente, hacer todas estas formas. Por ejemplo, la margarita se hace con un líquido muy pesado y tienes como que soplar mucho para que la forma te quede redonda, perfecta. Pero increíble, ¿no? Me encanta esta mujer. Bien, pero años más tarde seguimos intentando, en la historia de la voz, digamos, si hay una historia, algo que es muy, muy potente es pensar por qué hemos necesitado sacar esta voz fuera de nosotros, ¿no? Como para entenderla. Y de dónde viene esa necesidad de objetivizarla, ¿no? En el primer momento en que esto se hace a través de un sintetizador de voz es el Böder, y este es el día en que se presenta. The machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me, with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. ¿Habéis entendido bien? Esto es el primer sintetizador de voz que convierte electricidad en lo que suena como una voz humana muy robótica. Esto empezó a desarrollarse alrededor, la síntesis de voz de los años 60, pero de los años 60. Bueno, eso fue más tarde. En 1939, en Nueva York, es cuando se presenta el Böder. Entonces ya era posible, no necesitabas una garganta humana, un cuerpo humano, para poder emitir voz. Esto, como sabéis, ha ido evolucionando hasta nuestros días y ya con la inteligencia artificial pues se ha disparado esa posibilidad y lo hablaremos más tarde. Pero a mí me interesa esas mujeres que en ese momento se enamoraron de los sintetizadores, se hicieron sus propios estudios caseros y empezaron a trabajar no solamente con los sintetizadores de voz, sino con los sintetizadores en general. Aquí tenéis a Daphne Oram, a Susan Chani y a otras pioneras de la música electrónica. Is Daphne Oram, a pioneer of a new type of music. Unlike the traditional composer, she uses no musical instruments and no musicians. She produces sounds by electronic devices, some of them sounds unlike any ever heard before. Well, you're always going towards an idea, that's what makes you put the patch chords in certain places. Part of an instrument is what it can... Program which turns the Macintosh into an instrument which you play. And unlike traditional instruments, on the other hand, it uses the logic of the computer supportively to musical expression. Estas mujeres no solo experimentaban con el sonido, sino que se inventaban instrumentos, como lo hizo Margaret Watts Hughes con el eidófono. El nacimiento de estas voces permitió que personas con problemas o con enfermedades que afectaban sus voces pudieran comunicarse. El caso más famoso es el de Stephen Hawking, y este fue el instrumento, el primero de todos, que se usó para que él pudiera dar voz a sus pensamientos mientras su enfermedad degenerativa iba pues dejándolo en una situación de mayor My name is Stephen Hawking. Yes. Lo que es divertido sobre esto es que el científico que desarrolló, entrenó esta voz, se intentó copiar la suya propia y hizo 3 voces, la suya, la de su mujer y la de su hijo. Sonaba muy robótico, pero seguimos en esa idea de copiarnos la voz, de sacarla fuera de nosotros para poder entenderla mejor o quizás para poder escucharla, ¿no?
Hace 2 años, en la Torre Jean Nouvel de Barcelona, la Torre Glorias, desarrollé un proyecto comisariado por José Luis de Vicente junto al productor John Talabot, que consistía en sonificar un espacio expositivo que hay está en el subterráneo de la Torre Glorias. Se llama el mirador, el hipermirador de Torre Glorias. Y allí hay varias piezas instalativas que reaccionan a tiempo real con el Big Data de la ciudad. Cada 15 minutos esta información se va renovando y van cambiando todas estas instalaciones. La nuestra, que se llama Sirena, consistía en precisamente crear un banco de voces que yo cantaría y un banco de drones y de sintetizadores, y también de un banco a partir de archivos de voces de la ciudad no humanas, voces de pájaros, voces de ranas, todos esos insectos, todas las que hay en Barcelona, y hacer con eso una pieza que fuera cambiando durante cada 15 minutos, durante cada día, es decir, que nunca fuera igual durante tantos años como durara, que en principio creo que va a durar más de 10. Es decir, ahora estoy de alguna manera cantando en Barcelona. Esto es la programación que hizo Urbez Capablo, que de hecho creo que vive aquí. Y no le he invitado, qué mal. Pues Urbez programó esto. Urbez es un músico increíble y ahora escucharéis, mientras lo estábamos haciendo, ¿cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue asociar parámetros musicales a parámetros de toda esta información. Por ejemplo, pues, cuando la humedad sea de este porcentaje, entonces van a sonar más notas en este acorde. Cuando de esta manera había parámetros, como más de 200 parámetros, desde, por ejemplo, si había eclipse ese día, cuál era la estación, los equinoccios, los solsticios, la humedad del aire, el número de aviones que entra y sale de Barcelona, el número de barcos que entra y sale de Barcelona, el nivel de polen en el aire, la calidad del aire, el nivel de contaminación en el aire, y así, así, así. Todos estos parámetros se entrecruzaban con parámetros musicales para crear esta especie de sinfonía super minimal, porque solo son sintetizadores y mis voces y algunos animalillos, para hacerla sonar. Y esto suena así mientras nosotros estábamos flipando de cómo sonaba. Fue súper bonito. Hostia, mola bastante. Cámbialo de escala, a ver. O de modo. Cámbialo de escala, voy. Ponlo a frigio, a ver qué pasa. Ya, es que esto no lo estamos haciendo. Esto tendría que hacer. A ver, déjame ver. Harmony Master. Voy a hacer así a ver qué pasa. Espera, estoy dando porque... Escucháis estas voces por detrás, ¿no? Vale. Bien, después llega este proyecto, al que yo llamo Maria Choir, que es una instalación que me piden que haga en el CCCB en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center. Ahí lo que hicimos fue entrenar diferentes modelos de voz con mi voz y crear una María polifónica, ¿vale? Tú entrabas en esta instalación, estuvo durante 5 meses activa en el CCCB, entrabas en esta instalación y entonces te encontrabas una peana y en ella estaba el ordenador y todo lo que hacía posible ese sistema a nivel de tecnología, y una pantalla con la que interactuabas. En esta instalación, después un sistema de sonido que te rodeaba. Para mí era muy importante que... es esto de aquí. Muy importante que te sintieras a gusto, por eso pusimos un montón de cojines. Esta instalación lo que permitía era cantar, venían las personas que quisieran, más de 100.000 personas visitaron esta instalación y toda la exposición durante los 5 meses que duró, y lo que te permitía era cantar con la reproducción sintética de mi voz, pero en formato coral, es decir, tú cantabas y ella te respondía en formato coral.
Y después había una segunda parte en la que pedíamos a la gente que cantara una canción y que la íbamos a grabar durante 20 segundos. En estos 6 meses reunimos más de 5 meses reunimos más de 12.000 voces. Y ahora estas voces las usaremos para entrenar un modelo y crear música con ella. Para mí era muy importante también que esta instalación fuera una especie de experimento sobre lo que puede ser la explicabilidad de la IA, ¿no? Entender bien cómo funcionan estos procesos, porque muchas veces se junta la desinformación que nos provoca el frenesí de nuestros días y la cantidad ingente de información que se publica cada segundo. Por lo tanto, para mí es importante que en los trabajos en los que trabaje con esta tecnología pueda también ofrecer claridad, ¿no? Explicabilidad durante todo el proceso, y en especial si son instalaciones interactivas y participativas. Por tanto, antes pedíamos el consentimiento y los datos, de manera que cualquier cosa que pase con estas voces grabadas, 20 segundos de cada persona, pues la persona le va a llegar lo que vamos a hacer con ellas. Muy bien, y ahora llegamos al momento que os enseño. ¿Qué pasa si? Ahora tengo mi voz aquí. El proyecto de Torreglorias me permitió hacer un archivo de mi voz. Grabé cada nota de todo mi rango vocal, con diferentes vocales, con más aire, con menos aire, con vibrato, sin vibrato, de manera que en mi ordenador tengo este archivo de voces. No es una inteligencia artificial, pero me permite poder tocarlo en directo y acompañarme. ¿Lo escucháis? Sube, sube el volumen. Mejor. Y entonces me permite también jugar . Por ejemplo, esto me permite hacer este tipo de cosas en concierto, pero también hacer cosas que mi propio cuerpo no puede hacer. Voy a subir el máster. Gracias. Bueno, estos son ejemplos, ¿eh? De hecho, podría subir cualquier persona y tocar mi voz. Entonces entrenamos varios modelos de voz para que intentar objetivar mi voz, ¿no? Ya ahora sí con inteligencia artificial, para conseguir hacer este clon polifónico. Y ahora os enseñaré algunas de las muestras que fueron un fracaso total.
Uy, qué fuerte está, perdón. Perdón. Vale, este es Iván y luego intentamos, todas las siguientes muestras son modelos descartados porque como veréis no funcionaban. Aquí había una cosa más compleja que es que claro, el ser una voz masculina, esa frecuencia mi voz no la tiene, entonces implica que si el modelo lo puede copiar pues es que está funcionando súper bien, ¿vale? No mucho. Este ya mejor, ¿no? Luego este. Este también está bastante bien. La siguiente. La siguiente. Algo muy guay de este proyecto es que a partir de esto me dieron una beca STARTS para seguir investigando y ahora estoy trabajando con el Barcelona Supercomputing Center en esta beca STARTS que dura pues, un año entero y se termina en este año, finales de este año. Y esto me permite seguir investigando en modelos para conseguir hacer lo que yo quiero hacer es como mi propio eidófono, pero no para visualizar mi voz, sino para que de alguna manera todos estos modelos, juntar todas las características que más me interesan en un modelo nuevo para que pueda hacer muchísimas cosas que mi cuerpo no puede hacer y pueda usarlo yo como instrumento musical externo a mi propio instrumento musical, ¿no? Que de alguna manera sea esa voz potencial que no puede ser la mía, digamos, y que pueda llegar pues, a lugares donde mi físico simplemente no pueda, ¿no? Y eso es otro proyecto pues, que ya os explicaré el año que viene o cuando sea, porque ya no tenemos tiempo. Pero con este otro modelo que estamos entrenando, con estos otros modelos, por ejemplo, convertí la voz de Valderrama en la mía y aunque también es un fail, ahora escucharéis, de alguna manera sí que se parece más a la mía, ¿no? Ah, no, mentira. No es Valderrama, ¿vale? Es una voz japonesa, una canción tradicional que se llama Sakura Sakura. Y aquí esto es para explicar que, por ejemplo, es súper importante cuando entrenas modelos, con qué los entrenas, ¿no? Básicamente, qué recetas le das, qué voces le has dado, ¿no? El dataset que hemos creado ahora realmente no es suficiente porque por mi manera de cantar, que eran improvisaciones, ¿vale? Son horas de improvisaciones, pues yo hago notas muy largas con muchos melismas y ornamentos, entonces cuando hay que vocalizar el modelo no sabe hacerlo porque no le he dado esa información, ¿vale? Y este en concreto pues es una canción, lo que hemos hecho es una transferencia de timbre, ¿vale? Y lo que hemos hecho aquí es que he cogido una canción tradicional japonesa y la he intentado hacer que el modelo la convierta a mi voz, ¿vale? Y veréis. Mi voz se parece, pero no vocaliza. Debería decir Sakura, Sakura, de Sakura. Bueno, pues ya está, ya estábamos aquí haciendo el coro. Yo descubrí esta tecnología de la mano de otra mujer, la pionera Holly Herdon, que ha sido la que
hoy en día es la punta de lanza de esta tecnología aplicada a las voces, y para mi último disco, que saqué en 2021, le pedí que produjera una canción, que era El cant de la Sibila. El cant de la Sibila es un canto ancestral, milenario, que habla del fin del mundo, de las visiones del fin del mundo de esta profetisa que es la Sibila. Y la Sibila es capaz de ver el fin del mundo y contárnoslo, ¿no? Pero en ese disco que hablaba un poco de los relatos del fin del mundo, de cómo pues, seguimos imaginando el fin del mundo como hace miles de años y que igual es hora de pensar otras maneras de pensarlo, sobre todo porque pues, vamos a vivir la emergencia climática, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto era bastante ambicioso ponerlo dentro de un disco más o menos pop, y bueno, pero podéis escucharlo si queréis, se llama Clamor. En todo caso, el cant de la Sibila, Holly la produjo, y lo que hicimos fue una especie de mundo de ficción en el que todo ser vivo que salía en la canción, que era una especie de burbuja de un mundo utópico, por decirlo de alguna manera, podía cantar, y su voz estaba tan en el centro como todas, ¿no? Por tanto, la Sibila dejaba de tener la forma humana y tenía la forma de todas las formas. Y ahora os voy a cantar un trocito, ¿vale? Y si me puedes poner un poco de reverb, ¿sí? Y miramos el volumen antes. Lo bajo un poco. ¡Ey, ey, ey! Al jorn del judici parra qui haurà fet servici. Terratrèmol tan gran serà que les torres derrocarà. Les pedres pel mig s'arrompran i les muntanyes s'afondran. Gràcies. Muchas gracias. Mi idea en este próximo disco que ya estoy componiendo es poder usar este idófono, pero digamos con la tecnología de nuestro tiempo. Y para terminar, os voy a proponer que bajemos las luces otra vez. Eso. Y juntemos nuestras voces en una meditación sónica, esta sí, tal cual original, de Paulino Oliveros. En esta meditación, que es el número 14, dice: Make any vocal sound, but always go downward in pitch from the initial attack. Haz cualquier sonido vocal, pero siempre ve bajando el tono desde el ataque inicial. Cuando cantamos, la primera nota siempre es el ataque. Entonces, por ejemplo, sería como... Me quedé sin aire. The initial attack may begin at any pitch level. Da igual el tono. Podéis empezar desde el medio de vuestras posibilidades, desde lo más agudo. Id hacia abajo en un glissando. Glissando significa, viene de glissare, en italiano resbalar. En vez de subir las notas por escales, ta, 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 por escalas, hacemos ta,
esto es resbalar por las notas, o en pasitos discretos, ¿no? Continuamente. Podéis hacer esto también. Id en cualquier distancia en rango, a cualquier velocidad, la que queráis, dinámica o calidad, pero que sea la respiración la que determine el máximo tiempo de duración de cualquier gesto descendiente. ¿Sí? ¿La hacemos durante un rato? Venga. 3, 2, 1. Muchas gracias. Recordad que fuisteis todos cantantes antes que parlantes. Gracias.